En todo el planeta, el nivel del mar subió de repente y ocurrieron muchas inundaciones y tsunamis de origen desconocido. Una poderosa inundación hizo temblar las montañas, y el mundo entero sintió la ira del desastre acuático. Pero nuestro héroe, durante todo ese tiempo, estaba durmiendo tan profundamente que no escuchó nada, y solo el sonido del despertador pudo despertarlo. Se sentía muy mal, su cabeza ardía de dolor. Nuestro protagonista se llamaba Suji, y él mismo se culpaba por ello. Había cometido este error nuevamente, a pesar de haberse prometido muchas veces no hacerlo. No importa lo importante que sea un cliente, no es necesario beber tanto con él. Después de todo, lo importante era cerrar o no un trato, no cuánto alcohol se metiera él y el cliente. La resaca del día siguiente era terrible, y tenía que ir a trabajar en ese estado. Suji estaba a punto de ponerse sus pantuflas de casa como de costumbre, cuando de repente se puso las pantuflas mojadas y caminó directo hacia el agua. No esperaba esto, y la única explicación lógica era que había dejado el grifo abierto ayer borracho y había inundado su apartamento. Pero después de revisar todos los grifos, resultó que todo estaba bien con ellos, y también con las tuberías. Ahora toda esta situación se volvía realmente extraña, porque vivía en el último piso y desde arriba, ninguno de los vecinos podía inundarlo. Afortunadamente, no tenía nada valioso en su apartamento de todos modos. Así que Suji decidió simplemente ventilar el lugar primero y ocuparse de todo lo demás después del trabajo. Abrió las cortinas para dejar entrar la luz del sol y simplemente se quedó helado de sorpresa. Fuera de la ventana, en lugar de la vista habitual de una ciudad bulliciosa y miles de personas apresurándose en sus asuntos, solo había agua. Agua de mar con olas. No importaba hacia dónde mirara, estaba por todas partes. Y solo todo tipo de escombros flotaban en su superficie. Suji simplemente no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Cómo era esto posible? Lo único visible desde debajo del agua eran las cimas de los edificios más altos de su ciudad. Todo lo demás estaba enterrado en el abismo azul. Era tan difícil de creer que al principio, Suji pensó que solo estaba viendo alucinaciones después de la borrachera de anoche. Desafortunadamente, estas alucinaciones eran muy persistentes y no iban a ninguna parte. No importaba cuánto cerrara los ojos, la vista fuera de la ventana no cambiaba en absoluto. La realización de la realidad de lo que estaba sucediendo le golpeó como un rayo. Se apartó de la ventana horrorizado. Esto no es una alucinación ni un sueño. Ahora esta es la cruel realidad en la que vive. Todo encajó y quedó claro de inmediato porque todo el piso de su apartamento estaba bajo el agua. Pero aún así, quedaba la pregunta. ¿Podría Suji haberse embriagado tanto ayer que no notó que toda la ciudad se había inundado? Lo primero que se le ocurrió fue buscar otros sobrevivientes. Tal vez algunos de sus vecinos todavía estaban en sus apartamentos y podrían decirle qué había pasado. Suji fue a la primera puerta a lo largo del pasillo y comenzó a golpear, preguntando si alguien estaba en casa. Nadie respondió, pero él siguió golpeando, exigiendo una respuesta. De repente, la puerta se abrió sola. Simplemente porque estaba sin cerrar. Dentro fue recibido por el caos y las cosas esparcidas. Aparentemente, sus vecinos estaban empacando apresuradamente. No había personas adentro, y el perro, que siempre impedía que nuestro héroe durmiera con sus ladridos y aullidos, también se había ido. Parecía que esta habitación había sido abandonada hace mucho tiempo. Aún así, Suji pensó que era extraño que fuera la primera vez en la historia de su ciudad que fuera golpeada por una inundación masiva en una sola noche. A juzgar por las pertenencias dispersas y el estado en que quedó todo, los vecinos, en cuanto se enteraron de lo que estaba sucediendo, se apresuraron desesperadamente a escapar, arrojando todo y olvidando cerrar la puerta. Y resulta que solo nuestro héroe, por el hecho de que estaba durmiendo a pierna suelta después de una borrachera, quedó como el único en todo el edificio, mientras los demás huían a un lugar más seguro. Aunque, si se mira de cerca y se piensa al respecto, eso no puede ser así. Incluso si escaparon ayer, ¿cómo podría haber tal capa gruesa de polvo aquí? Y la comida no podría haberse echado a perder tan rápido. Es como si hubieran pasado semanas desde que abandonaron el apartamento. De hecho,
Era difícil imaginar que incluso una inundación masiva pudiera sumergir toda una ciudad en mediodía miserable. Suji tenía una leve esperanza de un teléfono, pero desafortunadamente no había señal, e incluso los servicios de emergencia no respondían. ¿Qué situación más extraña? ¿Era nuestro héroe el único que quedaba aquí? Bueno, aunque lo fuera, no iba a rendirse. Aunque no tuviera idea de lo que había pasado, no iba a quedarse de brazos cruzados. Primero, tenían que averiguar si había alguna forma de salir. Por supuesto, el ascensor no funcionaba, y resultó que las escaleras también estaban inundadas. El agua había llegado hasta el último piso. Estaba fría al tacto y parecía sin vida a primera vista. Sin embargo, en cuanto él tocó ligeramente el agua, a unos metros de nuestro héroe, comenzó a hervir. Esto era algo que no había esperado. Ahora parecía como si algún tipo de parásito estuviera viviendo dentro de ella. Suji se dio cuenta horrorizado de que esta mujer era la residente del piso 29. Suji se quedó helado al ver el cuerpo sin vida. Todavía no se había acostumbrado en absoluto a atributos de apocalipsis tan comunes como los cuerpos muertos. Sin embargo, no podía apartar los ojos del cuerpo y concluyó que parecía haber estado bajo el agua durante varios días y ahora estaba hinchado. Había características inhumanas en el cuerpo, y otra cosa que Suji notó fue que sus manos habían sido mordidas por algo. Solo quedaban los huesos de la mano. Esto podría significar que había peces en el agua, o peor aún, algo mucho peor que los peces. Algo diferente y terrible. Monstruos de las profundidades que acechan debajo y esperan presas descuidadas, y la oscuridad debajo se movía sospechosamente, confirmando la corazonada de nuestro héroe. Entonces no había salida, al menos no aquí. En ese caso, era necesario en primer lugar cuidar de la supervivencia aquí al menos durante algún tiempo y reunir los suministros necesarios. Lo más importante eran los alimentos, y era importante que tuvieran una larga vida útil. Luego era necesario encontrar armas para la autodefensa y herramientas necesarias. También se necesitaban ropa seca y limpia. Suji también no olvidó la necesidad de fuentes de fuego y las abasteció adecuadamente. En resumen, necesitaba imaginar que estaba en una isla desierta con suministros limitados. Pero sobrevivir aquí era solo parte del problema. Su principal preocupación ahora era un plan para escapar de aquí. Había varias opciones para eso. La primera era simplemente quedarse aquí, vivir tranquilamente y esperar el rescate. Podría subir al techo y prender fuego a algo de chatarra para pedir ayuda con humo. Paralelamente, también sería necesario recorrer los apartamentos de los vecinos y ver si todavía tenían algunos suministros. Eventualmente, si tenía suerte, sería encontrado y rescatado. Si no, todo finalmente se sumergiría y se convertiría en alimento para peces. Esa es una perspectiva bastante desalentadora, para ser honesto. Todo dependía del azar y la suerte, así que Suji no podía confiar solo en esta opción. La segunda opción era más interesante. Tenía que hacer una balsa. Este también era un viaje arriesgado, pero como medida desesperada, era bastante adecuado. Por lo tanto, Suji decidió que cuando hubiera agotado el 75% de sus suministros, se arriesgaría y trataría de salir de aquí en una balsa en busca de rescate. Pero primero tenía que intentar la primera opción, y para eso tenía que encender un fuego en el techo y simplemente confiar en el destino. Tal vez después del apocalipsis, le sonreiría. Tan pronto como entró en el pasillo que conducía al techo, Suji se quedó helado de sorpresa. Había huellas bajo el agua, huellas humanas. Sin embargo, Suji no se apresuró a alegrarse. Por supuesto, sería genial si no fuera el único superviviente en el edificio, pero había un hecho que lo asustaba. Alguien había llegado aquí a través de la escalera inundada y había entrado en el apartamento de la pareja en la que nuestro héroe había estado hace un par de horas. La pregunta quedaba, ¿cómo llegó aquí a través de la escalera inundada? Tenía que prepararse para lo peor. Y antes de enfrentarse a este extraño, Suji fue a su habitación y se armó adecuadamente. Llevaba el clásico kit de inicio para sobrevivientes, un martillo y un cuchillo de carnicero. Las armas dieron confianza a Suji, y se acercó a ese apartamento y preguntó si había alguien vivo dentro.
El sonido de pasos en el agua y un murmullo venía de la habitación. Definitivamente había alguien dentro. Pero la pregunta quedaba, si de hecho era una persona viva, entonces ¿por qué no respondía? Finalmente, un pie podrido emergió de la oscuridad. Era una especie de mujer zombie, y ya podía oler carne fresca. Cuando ella miró desde la esquina, Suji se dio cuenta de inmediato de que las cosas estaban mal. Pero antes de que pudiera recobrar el sentido, el zombi ya había saltado. La oscuridad no era un problema para el zombi, pero debido a la oscuridad, Suji no pudo reaccionar a tiempo, y ella saltó directamente hacia él. Ella estaba demasiado cerca, y sus dientes rotos y astillados ya estaban cerca de la cara de nuestro héroe. Entonces Suji gritó que no iba a morir, y reuniendo sus fuerzas, la empujó aún más lejos con el pie. Por supuesto, eso no la detuvo, y después de apenas ponerse de pie, se lanzó de nuevo hacia adelante. Esta vez Suji ya estaba listo para usar su arma. Tan pronto como ella se acercó lo suficiente, recibió de inmediato un refrescante golpe de martillo en la cabeza. Sorprendentemente, fue suficiente para poner a este zombi a descansar para siempre. Suji se sorprendió desagradablemente por el hecho de que hubiera zombis en el mundo, y se preguntó si podría deberse a la mutación causada por la inundación. De repente, el cadáver del zombi brilló con un resplandor azul, y una ventana del sistema apareció frente a nuestro héroe, diciendo que había recibido una fuente espiritual de 5. Por supuesto, no tenía idea de qué era eso. ¿De dónde podría venir esta ventana del sistema, como algún juego, y qué significaba después de todo esta fuente de espíritu? De repente sintió que su cuerpo se llenaba de poder, incluso el martillo en su mano se volvió más ligero. Él mismo ahora brillaba con la luz azul que el zombi muerto había brillado hace un momento. Suji tuvo la sensación de que algo había sido absorbido en él. ¿Había ganado una unidad de la fuente espiritual por matar al zombi? Aparentemente, esta fuente espiritual tenía un efecto en su cuerpo, ya que el lugar donde se había magullado durante la batalla ya no le dolía. Además, toda la fatiga había desaparecido y Suji sentía una especie de oleada de energía. Incluso su fuerza había aumentado. Ahora tenía que averiguar qué hacer con el cadáver del zombi. No podía dejarlo allí tirado, en caso de que volviera a la vida durante la noche. La solución vino naturalmente. Decidió alimentar esa sombra flotante cerca de la salida. Así que agarró al zombi por la pierna y lo arrastró lejos. Parece que el mundo se ha convertido en un lugar muy diferente, y es un mundo en el que tendrá que sobrevivir. Los muertos vivientes, habilidades misteriosas, una fuente de espíritu desconocida y quién sabe qué más. No había forma de explicar lo que estaba sucediendo en términos de sentido común. Se desconocía si los cambios que le sucedieron a esta mujer fueron accidentales o inevitables. Pero si todos los cadáveres en el vecindario se parecían a ella ahora, entonces la ciudad debe haberse convertido en un lugar extremadamente peligroso. Después de todo, ni siquiera era fácil imaginar cuántas personas habían muerto en la inundación. Probablemente millones. En ese caso, ni siquiera era un lugar seguro. Era necesario salir a los rescatistas lo antes posible. Suji subió al techo y reunió un montón de basura para encender el fuego allí. También miró alrededor nuevamente, y aunque había visto este sitio muchas veces antes, apenas podía contener su miedo. ¿Qué tan grande debía ser la inundación para que las consecuencias fueran tan aterradoras? Suji miró el edificio vecino, que también tenía 30 pisos, y se preguntó si había algún sobreviviente como él. Pero no iba a romperse mucho la cabeza. De todos modos lo averiguaría pronto. Suji encendió rápidamente el fuego de señal y lo observó arder brillantemente con esperanza. Desafortunadamente, el tiempo pasaba y el fuego casi se había apagado y no pasaba nada. Si hubiera algún sobreviviente cerca, seguro que habrían reaccionado al ver el humo espeso que se elevaba desde el techo de su edificio. De hecho, la columna de humo negro era visible muy bien y cegaramente a muchos kilómetros de distancia. Pero el fuego había terminado de arder y no pasaba nada. Incluso después de media hora, aún había un silencio sepulcral a su alrededor, roto solo por el sonido de las olas.
El frustrado Suji comenzó a caminar de regreso hacia abajo, calculando que solo tenía suficientes suministros de alimentos para 4 días. Antes de haber llegado un poco más lejos, se vio obligado a detenerse. Había agua en su camino, aunque recordaba claramente que cuando llegó aquí por primera vez, el agua aún no había llegado al piso 30. Ahora toda la sección estaba inundada, por lo que el nivel del agua seguía subiendo. E incluso en el piso 30, no era seguro quedarse. El tiempo ahora jugaba en contra de nuestro héroe y necesitaba construir una balsa lo antes posible. Suji no sabía qué le depararía el destino mañana, así que tenía que estar listo. Nuestro héroe se puso manos a la obra de inmediato y después de solo unas horas, ya suspiraba después de un trabajo exitoso. Suji construyó una balsa con unos marcos de puertas, un armazón de cama y un par de cajones. Tal estructura debería poder soportar hasta 300 kilogramos. Afortunadamente, Suji ya tenía experiencia en el manejo de botes, ya que había participado en carreras de botes durante sus días de estudiante. Y si pudiera hacer otro remo, seguramente podría nadar hasta el edificio vecino. Como remo, decidió usar una percha que encontró en uno de los apartamentos. Antes de regresar a la balsa, miró por la ventana y se detuvo un poco más. Allí vio otro zombi ahogado que parecía inerte y balanceándose entre las olas. No había zombis aquí antes. ¿Recordaba eso bien? ¿Los cadáveres habituales se habían mutado tan rápidamente? Bueno, mientras el nivel del agua no hubiera subido todavía, Suji podía usar su ventaja de altura para rematar al zombi antes de que entrara. Para hacerlo, sujetó un martillo a una percha y trató de usar el otro extremo de la percha para acercarlo. El zombi de inmediato cobró vida e intentó morder la percha. Suji había esperado tal giro. Pero luego sucedió algo extraño. Después de que el zombi se moviera, algo lo arrastró bajo el agua. Nuestro héroe ni se enteró de lo que estaba pasando. ¿Y qué demonios ahogaba a este pobre muerto? El pobre tipo intentó luchar, pero no funcionó. Y sombras oscuras y largas lo arrastraron hacia las profundidades donde no llegaba ni una pizca de luz solar. Solo quedaron burbujas de aire donde el zombi había estado hace un momento. Suji estaba horrorizado por lo que vio. Estaba tan asustado que cerró rápidamente la ventana y trató de recuperar el aliento en un ataque de terror. En esta agua maldita, además de cadáveres, había algo mucho más aterrador acechando en el agua. Recordó que el primer cadáver de una mujer que había visto tenía marcas de mordeduras. Ahora la seguridad de la balsa en la que había trabajado tan duro para construir, con la esperanza de abandonar este lugar lo antes posible, era dudosa. Si intentaba nadar hacia otro edificio en la balsa, las criaturas agresivas del agua podrían ahogarlo antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Pero quedarse aquí tampoco era una opción. Solo quedaban provisiones para 4 días, y eso sin mencionar que el nivel del agua seguía subiendo y aún había muchos cadáveres que podían mutar. Suji no tenía ni un momento de paz. Pronto comenzaron a golpear las manos sin vida en la puerta de su apartamento. Inmerso en sus pensamientos, nuestro héroe solo pudo maldecirlo. Mientras se sentaba en silencio, el zombi perdió interés en su puerta y fue a intentar romper la otra. Suji decidió echar un vistazo. Como era de esperar, era otro zombi. Se parecía sospechosamente al que había visto en el agua recientemente. Tenía una pierna rota. Esas criaturas submarinas casi se la habían comido, pero no había forma de saber cómo afectaría eso a su movilidad. Por lo tanto, Suji decidió actuar y atacar primero. Si no lo hacía, este zombi seguiría viniendo hacia él. Y ahora era el momento perfecto para un ataque sorpresa. El zombi solo tuvo tiempo de rugir una última vez, antes de caer muerto después de un preciso golpe de martillo. Un golpe igual a un zombi muerto. Eso es una eficiencia bastante buena. Como Suji esperaba, acertó correctamente, y una ventana de sistema apareció después de matar al zombi. El progreso de la fuente espiritual ahora había aumentado a 2 de 5. Era justo como él había pensado. Se había vuelto más fuerte otra vez. Esto significaba que si seguía matando a estos cadáveres mutados y obteniendo niveles de fuente espiritual, podría volverse aún más fuerte.
En ese caso, Suji tendría la esperanza de derrotar no solo a los zombies ordinarios, sino también a esas misteriosas criaturas submarinas. Y eventualmente cruzar el área inundada y escapar. Sin embargo, aún no sabía qué significaba esta fuente espiritual. Ya había conseguido 2, pero la pregunta seguía siendo, ¿qué pasaría cuando consiguiera las 5? Detrás de él, escuchó el sonido de cristales rotos. Con tal afluencia de oponentes, nuestro héroe lo descubriría bastante pronto. Un zombi había roto la ventana de su dormitorio. Al igual que el anterior, estaba mordido por todas partes, pero eso no le importaba en absoluto. Impulsado por un hambre interminable, avanzaba. Este zombi era diferente de los anteriores. Era lo suficientemente fuerte como para romper la ventana de cristal de aluminio, pero eso no significaba nada. Suji tenía que matarlo para sobrevivir. Comenzó la épica batalla. Zombi versus humano, martillo versus hueso. ¿Quién ganaría? Pero su ataque nunca llegó a su objetivo, ya que el zombi pudo agarrar su arma sin ningún problema. Como Suji esperaba, este zombi era de hecho más fuerte y ágil que el anterior. Para decirlo menos, incluso fue capaz de bloquear su ataque con su mano, lo que era una señal de sus habilidades marciales primitivas. Si no hubiera recibido la segunda fuente espiritual que aumentó su fuerza, su derrota habría sido garantizada. Afortunadamente, mientras sintiera que podía luchar contra el zombi en igualdad de condiciones, eso significaba que tenía una oportunidad de ganar. Pero solo parecía así. En el siguiente momento, ya le había dado al zombi una patada en la pierna. En opinión de Suji, esto debería haber sido suficiente para al menos hacer retroceder al zombi, pero no funcionó en absoluto. El zombi miró su pierna con desprecio, como si preguntara qué demonios iba a hacer. El plan de Suji estaba condenado al fracaso desde el principio, porque no tuvo en cuenta que los zombis no temían al dolor, y esas patadas no los lastimaban en absoluto. Desafortunadamente, Suji no tenía esta habilidad, y podía sentir el dolor perfectamente. En el siguiente instante, el zombi lo envió volando con su patada. Golpeando el armario con fuerza, nuestro héroe lo destrozó. Tumbado bajo la pila de ropa, Suji tosió y respiró con fuerza. El daño del golpe fue peor de lo que pudo haber imaginado. El dolor era tan intenso que pensó que el zombi le había roto varias costillas. Pero lo peor era que estaba lejos de terminar. Estaba herido y aún débil, y el zombi seguía avanzando. ¿Era este realmente el final, y iba a morir así? Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. Suji no quería morir en absoluto. Hace poco tiempo, había conseguido un buen trabajo, y su vida finalmente estaba empezando a mejorar. Además, parecía que era uno de los pocos afortunados que sobrevivieron a este desastre. Era una verdadera lástima morir por nada. En ese momento, nuestro héroe tomó una decisión firme. Tenía que mantenerse con vida a toda costa. Aunque el zombi era más fuerte que él, Suji aún tenía un cerebro bien funcional y decidió sacarle el máximo provecho. Agarrando sus ropas, nuestro héroe se quedó helado, esperando a que el zombi cayera en su trampa. Millones de años de evolución para este momento. En cuanto el zombi pisó la tela, Suji puso su plan en acción. Inesperadamente, el zombi perdió el equilibrio y empezó a caer. Era la oportunidad de Suji. Se lanzó de inmediato hacia el zombi con un martillo en mano. Por suerte, los golpes de martillo, a diferencia de las patadas, rara vez fallaban. Con solo un golpe, el zombi cayó al suelo, y esta vez parecía estar realmente muerto. Una vez acabado, Suji finalmente pudo exhalar un suspiro de alivio. Había logrado sobrevivir, y eso era lo más importante. Por matar al zombi, había obtenido otra fuente de espíritu, y ahora solo le quedaban 2 más por obtener. Suji también descubrió que la fuente espiritual tenía poder de curación, ya que las heridas que había recibido durante la batalla con los zombis ya habían desaparecido. Esto era justo lo que necesitaba, porque de lo contrario probablemente habría muerto. Pero ahí no acababa todo. De repente, nuestro héroe escuchó un ruido detrás de él. Eran los zombis de nuevo, y esta vez eran 2. Con un rugido feroz, se lanzaron hacia Suji.
Sin embargo, esta vez nuestro héroe tenía aún más fuerza, y pudo lidiar con el primer zombi con un solo golpe sin mucha dificultad. Desafortunadamente, el segundo zombi logró acercarse y agarrar su brazo. Pero incluso en esta situación aparentemente desesperada, el martillo hizo su trabajo perfectamente y tocó sin piedad las cabezas de los zombis. Esta vez el zombi finalmente murió. Después de caer al suelo con un golpe sordo, hubo un silencio tan esperado. Pero no duró mucho, ya que al siguiente momento, Suji comenzó a recibir notificaciones de que había recolectado con éxito 5 fuentes espirituales y había subido de nivel. Ahora obtuvo un físico de nivel 1, y para subir al siguiente nivel, necesitaba obtener 10 fuentes espirituales. Gracias al aumento de nivel, nuestro héroe ya se sentía mucho mejor que antes, pero eso no era todo. Una ventana del sistema apareció frente a él con 2 opciones de mejora disponibles, estómago y pulmones. Ambas mejoras eran muy útiles durante el apocalipsis, por lo que Suji no pudo evitar pensarlo 2 veces. Pero como había agua por todas partes y había riesgo de que terminara en el agua, el volumen pulmonar claramente era más útil. Por eso eligió resueltamente fortalecer sus pulmones. El sistema comenzó de inmediato a reforzarse. En el proceso, comenzó a brillar intensamente y todo su cuerpo fue atravesado por el dolor. Una extraña energía comenzó a fluir hacia sus pulmones, expandiéndolos y fortaleciéndolos. Fue un proceso bastante doloroso, pero en opinión de Suji, este dolor valía la pena. Una vez terminado, finalmente abrió los ojos. Realmente podía sentir que el volumen de sus pulmones había aumentado en comparación con antes. Sentía que ahora podía contener la respiración durante al menos 3 minutos. Suji tenía esperanza, porque ahora que podía evolucionar, sobrevivir en este mundo cruel y despiadado no parecía una tarea imposible. Según sus suposiciones, si recolectaba 10 fuentes espirituales más, una vez más recibiría una única mejora. En ese caso, sus posibilidades de salir de aquí aumentarían aún más. Sin embargo, era demasiado pronto para pensar en eso, y primero tenía que encontrar un nuevo lugar para vivir. Esta habitación ya no era habitable, así que Suji decidió dormir en un apartamento vecino. Al final de este día agitado, tomó una decisión. Definitivamente se largaría de aquí tan pronto como obtuviera la próxima mejora. De repente, se escucha un gran chapoteo y Suji cae al agua. Mientras se está ahogando, escucha una voz que le dice que se vuelva más fuerte. Al oír esto, Suji recupera el sentido y se pregunta qué está pasando, por qué se está ahogando. Pero mientras se hunde aún más, aparece una mano gigante debajo de él. Suji aterriza en la mano y mira al gigante encapuchado que está frente a él. La figura misteriosa le decía que se volviera más fuerte. Nuestro héroe le pregunta quién es, pero él solo dice que lo estaba esperando en ese lugar. Con su respuesta, nuestro héroe logró entender muy poco, e intentó nuevamente decir algo a la estatua. Pero de repente abre los ojos y se da cuenta de que todo fue un sueño. Suji estaba completamente desconcertado por lo que había sucedido, pero ahora tenía problemas más grandes. Había una sombra enorme acechándolo, lo que solo podía significar una cosa: alguien estaba detrás de él. Se volvió para mirar, pero lo que vio instantáneamente lo lanzó al miedo y al shock. Un gigantesco monstruo parecido a un sapo con ojos demoníacos rojos lo miraba desde detrás de la ventana. Ver a un enorme monstruo con una larga lengua mirándote no es precisamente la imagen que quieres ver al despertar. Sin embargo, Suji no tenía opción. Era la primera vez que veía un monstruo tan grande, así que asumió que era la criatura que había mordisqueado el cadáver que había visto antes. Nuestro héroe se dio cuenta de que su única oportunidad para salir de aquí era matar a este monstruo. La criatura sabía que él estaba aquí y seguramente lo atacaría si intentaba nadar hacia los otros edificios. Pero por ahora, Suji no estaba seguro de su fuerza y decidió que la mejor solución sería esperar y obtener algunas fuentes espirituales más. Y una vez que fuera lo suficientemente fuerte, atraería al monstruo y lo eliminaría. Pero hacer planes en el apocalipsis no era la mejor idea. El monstruo no le importaba en absoluto lo que Suji estaba planeando. Tenía su propia visión para el futuro, que era romper la ventana y comerse al tipo.
A través de las grietas en la ventana, Suji se dio cuenta de que no duraría mucho. Aunque el monstruo sapo no logró romperla la primera vez, claramente no tenía intención de detenerse allí. La criatura continuó implacablemente sus intentos de romper la ventana mientras Suji hacía lo posible por detenerlo. En algún momento, cuando el monstruo saltó de nuevo al agua, nuestro héroe tuvo la esperanza de que todo hubiera terminado, pero se equivocó. Justo un momento después, el monstruo sapo volvió a aparecer y esta vez logró finalmente romperla. Suji se encontró cara a cara con el aterrador monstruo. Se dio cuenta de que el monstruo era mucho más fuerte que él y no podría lidiar con él fácilmente. Sin embargo, no tenía más opción que intentar golpearlo con su martillo. El monstruo sapo no iba a quedarse de brazos cruzados y atacó con su larga lengua. Incluso un martillo pierde en algún momento. La lengua del monstruo era más rápida, lo que hizo que Suji quedara sellado en la puerta. Resultó que ni siquiera estaba cerca de ser rival para ese vil sapo. ¿Qué podría hacer una persona armada solo con un martillo contra semejante monstruo? Suji no sabía qué responder a esta pregunta, pero aún así no planeaba rendirse. Una de las reglas de supervivencia en el apocalipsis era usar lo que tuvieras a mano. Sin pensarlo mucho, Suji agarró una cama y la lanzó al monstruo. Como era de esperar, no le hizo ningún daño al monstruo en absoluto. Sin embargo, ese no era el objetivo de nuestro héroe. Todo lo que necesitaba era distraer a la criatura para que tuviera tiempo de escapar. Suji no pensó en nada más que esconderse en la bañera. Esperaba que debido al espacio reducido, el monstruo no pudiera llegar hasta él. Mientras tanto, el monstruo sapo estaba husmeando por la casa buscándolo. Suji tuvo que contener la respiración y esperar que no lo encontrara y simplemente se fuera. Pero el milagro no sucedió. Al siguiente momento, frente a nuestro héroe apareció una enorme boca de monstruo. Debido a su tamaño, el monstruo no podía alcanzarlo, pero su lengua sí. Sin embargo, al intentar pasar por una abertura tan estrecha, el sapo ya había firmado su propia sentencia. Atascado en la puerta, se volvió completamente indefenso. Gritando furiosamente que pagaría por haber entrado sin permiso, Suji atacó al monstruo con un cuchillo de carnicero con todas sus fuerzas. La ironía de la situación era que él mismo estaba invadiendo la propiedad de alguien más. Pero eso eran solo detalles innecesarios. El golpe llegó directamente al ojo y el cuchillo perforó la carne sin mucho problema. Al instante siguiente, la sangre verde brotó y el monstruo sapo soltó un grito desgarrador. El color del ojo cambió, lo que hizo que Suji asumiera que el monstruo estaba muerto. Sin embargo, nuestro héroe había visto muchas películas en el pasado donde los héroes habían pagado por su descuido. Así que decidió asegurarse de que estuviera muerto. Estaba nuevamente al borde de la muerte. Pero esta vez tuvo suerte y todo terminó bien. Además, como recompensa por matar al monstruo sapo, recibió nada menos que 8 fuentes espirituales, lo que fue un buen retorno por sus esfuerzos. Tan pronto como las fuentes espirituales se fusionaron con su cuerpo, Suji sintió un aumento de fuerza. Su fuerza había aumentado significativamente de nuevo y matar al monstruo sería mucho más fácil ahora. Pero de repente, su atención fue captada por el ojo del sapo del que comenzó a aparecer un orbe azul brillante. Después de salir del ojo del monstruo, la bola voló directamente hacia Suji, lo que lo sorprendió. El orbe se fusionó con su cabeza sin necesidad de ayuda. Naturalmente, nuestro héroe estaba desconcertado por lo que estaba sucediendo. Aunque este orbe parecía una fuente espiritual, Suji sintió que era algo más. Pero una vez que la ventana de información del sistema apareció frente a él, todo cobró sentido. Era un rune incompleto de espionaje que le daba la capacidad de espiar a las bestias espirituales y obtener información básica sobre ellas. La sección de evolución también indicaba que el rune podría evolucionar a un tercer ojo con habilidades desconocidas. Después de leer esto, nuestro héroe finalmente quedó convencido de que el riesgo valía la pena porque no solo obtuvo fuentes espirituales, sino también una nueva habilidad. Según la información que proporcionaba el sistema, el rune se podía utilizar para obtener información sobre las bestias espirituales. Y lo primero que Suji decidió hacer fue probarlo con una rana.
Tan pronto como activó el rune de espionaje, apareció una señal brillante en su cabeza. El rune realmente funcionaba, y nuestro héroe reconoció que frente a él yacía el cuerpo de una rana cíclope. Esta especie formaba parte del grupo élite de bestias espirituales de nivel 1 y se alimentaba principalmente de animales cadáveres inferiores. Estas ranas tenían un temperamento violento. Una vez que detectaban a su presa, nunca retrocedían. Existía la posibilidad de evolucionar en un rey rana cíclope. Para sorpresa de Suji, la rana era de hecho un monstruo élite. Sin embargo, aún no estaba claro cuál era el principio para aumentar el nivel de habilidad de este monstruo. De repente, aparecieron inundaciones, no muertos, monstruos y fuentes espirituales. En este momento, había un cambio realmente increíble en el mundo. Lo que antes se llamaba sentido común ahora no tenía sentido. Sin embargo, también había algo que no había cambiado. Solo tenía una vida como antes, pero los peligros y riesgos de morir eran mucho mayores. Por eso tenía que tener mucho cuidado, y tenía que salir a toda costa y descubrir qué estaba pasando afuera. El tercer día de la inundación había llegado. En estos 3 días, las reglas de este mundo habían cambiado por completo. La principal tarea de Suji ahora era obtener fuentes espirituales. Solo adaptándose a las condiciones del apocalipsis y volviéndose más fuerte tendría una oportunidad de sobrevivir. Durante la noche anterior, los zombies habían huido hacia el cadáver de la rana y comenzaron a devorarlo. Suji ya sabía cómo usar su nuevo rune, así que lo activó para probar a sus víctimas. Desafortunadamente, resultó que todos los zombies eran de rango bajo. Según la información proporcionada, también pudo aprender que tenían una cierta probabilidad de evolucionar si devoraban a los de su misma clase. Pero aún así, era algo que necesitaba. Porque solo necesitaba 2 fuentes espirituales para obtener una mejora nuevamente. Su fuerza y agilidad eran mucho mayores que antes, así que no le resultó difícil lidiar con todos los zombies en un instante. Al final, Suji pudo obtener con éxito las fuentes espirituales que necesitaba. Sin perder tiempo, comenzó de inmediato a mejorar. Después de completarlo, el sistema le informó que se había convertido en un psíquico de nivel 2, y las fuentes espirituales necesarias para la próxima mejora ya eran 20. Después de la mejora, al igual que la última vez, nuestro héroe tenía la opción de elegir qué parte del cuerpo mejorar. Además de su estómago y pulmones, esta vez también había la oportunidad de fortalecer sus músculos. En este punto, Suji ya podía contener la respiración durante al menos 4 minutos, pero el problema era que podía encontrarse con algo muy terrible en el agua y no serviría de nada en absoluto. Razonando de esta manera, decidió mejorar sus músculos esta vez. Fortalecer sus músculos significaba más masa muscular, más fuerza, mejor control muscular y mejor resistencia. Por lo tanto, no tenía dudas sobre su elección. En el siguiente instante, Suji sintió una sensación previamente desconocida. La oleada de fuerza, así como el aumento de la fuerza, no eran nada comparado con cuando había absorbido las fuentes espirituales. Ahora su fuerza, así como su capacidad para controlar su cuerpo, habían aumentado enormemente. Podía sentir libremente cada músculo de su cuerpo. Con gran poder viene una gran responsabilidad. Fue con estas palabras que Suji salió con el martillo en la mano a aplastar a los zombies. Estaba ansioso por probar sus nuevas habilidades, y por suerte no tuvo que buscar un compañero de entrenamiento durante mucho tiempo. Para ser exactos, no un compañero, sino más bien un saco de boxeo. Como era de esperar, el zombie fue derrotado con solo un golpe. Suji, por otro lado, no estaba acostumbrado a ejercer demasiada fuerza y apenas podía mantenerse en pie. Esta fuerza era definitivamente lo que necesitaba, y ahora con ella podía seguir adelante. En tan solo unos segundos había acabado con los restantes no muertos, lo que fue una buena práctica para acostumbrarse al nuevo poder. Sin embargo, para sorpresa de Suji, después de matarlos, todavía no había obtenido una sola fuente espiritual, pero eso no lo molestó demasiado. Se dio cuenta de que el nivel de estos zombies no era lo suficientemente alto como para elevar su nivel. Necesitaba buscar oponentes más fuertes, y para eso necesitaba finalmente salir de las sombras y dejar de esperar algo.
Hoy tenía que terminar la balsa y largarse de aquí. Después de reunir los suministros y equipos necesarios, Suji emprendió su primer viaje. Aunque no era tan grande y su objetivo era solo un edificio vecino, era muy importante en términos de investigación y descubrimiento. Un pequeño paso para un hombre y uno enorme para toda la humanidad, pero incluso una distancia tan pequeña de unos pocos metros no era una broma aterradora, porque nuestro héroe no sabía qué había bajo el agua y qué tipo de monstruo podría encontrarse. Pero no tenía mucha opción, porque en ese edificio probablemente habría muerto de hambre más temprano que tarde. Después de finalmente alcanzar el edificio, lo primero que hizo Suji fue romper la ventana. Era a través de esta ventana que planeaba entrar. Ahora se enfrentaba a lo desconocido, en el que podían acechar muchos peligros diferentes. No sabía qué lo esperaba dentro, pero tenía que seguir adelante. Después de no encontrar signos de vida en la habitación, Suji finalmente decidió trepar adentro. Había la misma gruesa capa de polvo en los muebles que en los de sus vecinos. En la siguiente habitación, la situación era similar. Estaba claro que alguien había abandonado este lugar hace mucho tiempo. Desafortunadamente, toda la comida que había allí ya se había echado a perder, pero nuestro héroe aún tenía esperanza de que la gente pudiera haber logrado escapar al techo. Sin embargo, de repente, la atención de Suji fue atraída por el fuerte olor a sangre podrida que provenía de la habitación vecina. Decidiendo investigar, abrió la puerta con precaución. Dentro, lo esperaba una vista no muy agradable. En un charco de sangre yacían los cadáveres de varios zombis. Es importante aclarar que no eran personas vivas, sino zombis que alguien había matado. La pregunta era, ¿quién los mató? Era poco probable que los monstruos se atacaran entre sí, así que Suji tenía la esperanza de que podría haber sobrevivientes como él escondidos en este edificio. Para verificar esto, activó de inmediato su rune de espionaje. Mientras buscaba en el edificio, se encontró con un número bastante grande de zombis muertos. Basándose en su número, Suji asumió que la persona que hizo esto también debía ser un portador de fuente espiritual como él. Sin embargo, aún no estaba claro si todavía estaba aquí o no. Después de encontrar un apartamento cerrado con llave, comenzó a golpear y preguntar si había alguien adentro. No recibió respuesta, pero de repente notó una llave en el suelo. Cuando abrió la puerta y entró, encontró a un hombre muerto en el suelo con un bate de béisbol en las manos. Lo más probable es que fuera con eso que había logrado lidiar con todo lo malo. La rune de espionaje no lo identificó como un cuerpo de muerto viviente, lo que significaba que era el sobreviviente. Era obvio por las enormes marcas de garras en su camisa que había sido derrotado por un monstruo como ese sapo gigante, y tal vez si hubiera llegado un poco antes, podría haber sobrevivido. Sin embargo, ahora no era importante. El pasado no podía ser devuelto. Por lo tanto, nuestro héroe decidió heredar su arma y continuar luchando. Sin embargo, de repente, su rune reaccionó ante la criatura viva y brilló con una luz brillante. Al siguiente momento, Suji escuchó algunos sonidos tenues que venían del armario. Acercándose a él, comenzó cautelosamente a abrir la puerta. No se sabía qué había allí, así que la precaución adicional no le haría daño. Conteniendo la respiración por un momento, Suji abrió la puerta con un movimiento rápido y se preparó para atacar si era necesario. Pero resultó que no era necesario. Por lo que vio, los ojos de nuestro héroe se abrieron de par en par con sorpresa. En el armario frente a él estaba sentada una niña pequeña que lo miraba con una mirada vacía. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Hasta el próximo resumen.